El objetivo de esta presentación es conocer las comorbilidades más frecuentes que presentan las personas con trastorno de espectro autista. El DSM-5, el Manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, clasifica las comorbilidades presentes en el TEA dentro de 4 grupos: con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje, asociado a una afección médica o genética, a un factor ambiental conocidos, y asociado a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o del comportamiento. Vamos a tratar la comorbilidad de la discapacidad intelectual. La prevalencia del trastorno de espectro autista aumenta con la severidad del compromiso intelectual. Así, los pacientes con discapacidad intelectual leve tienen un 8,3% de probabilidad, hasta los pacientes con discapacidad intelectual profunda, que presentan casi un 60%. Dentro de las comorbilidades asociadas a otros trastornos del desarrollo neurológico, encontramos el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Esto se presenta en 30-80% de los pacientes con TEA y se puede expresar mediante disatención, trastornos motores y fallos en el procesamiento de la información. Dentro de las comorbilidades asociadas a una afección médica, destacamos la epilepsia, la cual el 30% de los pacientes epilépticos presentan TEA y a su vez el 30% de los pacientes con TEA presentan epilepsia. Las crisis pueden tener un inicio precoz, antes de los 3 años, o un inicio tardío, más allá de los 10. Se demostró cierta asociación entre el TEA y descargas en el electroencefalograma en niños con historia de regresión del lenguaje, incluso en aquellos que no manifestaban crisis epilépticas clínicas. Y la conducta frente a un electroencefalograma con patrón epileptiforme en un paciente sin crisis clínicas continúa siendo un dilema. Aún no hay un consenso médico establecido. Tampoco hay consenso sobre la contribución etiológica de la actividad epiléptica, tanto clínica o subclínica, en el deterioro intelectual de niños con TEA. Pero sí sabemos que la epilepsia asociada al TEA tiene una mayor morbimortalidad. Otra comorbilidad dentro del grupo de las afecciones médicas son los trastornos de sueño. 50-80% de los pacientes con TEA tienen trastornos de sueño. 20-30% de estos son preescolares. Podemos encontrar manifestaciones como latencia prolongada, despertares, insomnio o parasomnia. Los pacientes con TEA presentan desafíos particulares en este área, como la dificultad para el establecimiento de rutinas y el cumplimiento de pautas de higiene del sueño, alteraciones del ritmo circadiano, con retraso en la secreción de melatonina, habiendo mayores concentraciones diurnas y menores concentraciones nocturnas. Los trastornos de sueño exacerban la hiperactividad, las estereotipias, la conducta compulsiva y la restricción de intereses, y se relacionan a dificultades en el aprendizaje. Por todo esto es importante indagar en cada consulta pediátrica sobre la calidad del sueño, y así también reforzar el establecimiento de rutinas y hábitos de higiene de sueño. Por ejemplo, dormir en oscuridad, sin pantallas, entre otras. Otras afecciones médicas que se asocian son los trastornos psiquiátricos. Estos presentan mayor frecuencia durante la adolescencia. Un 40-60% de los jóvenes con TEA tiene al menos un tipo de trastorno de ansiedad. El más frecuente es la fobia social, seguido de trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, pánico, y el diagnóstico es complejo y se suele subestimar por la superposición de síntomas con el trastorno del desarrollo. Los pacientes con TEA tienen dos veces mayor probabilidad de padecer trastorno obsesivo compulsivo, y los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo a su vez tienen 4 veces mayor probabilidad de ser diagnosticados con TEA. La depresión afecta entre el 1 y el 10% de los pacientes, y las personas con TEA tienen 4 veces mayor probabilidad de manifestarla. Dentro de sus consecuencias encontramos la menor motivación en la vida diaria, mayor dificultad para la integración social de lo habitual, exacerbación de otras comorbilidades médicas y mayor tasa de suicidio. Otras afecciones médicas que se asocian con morbilidad son los trastornos gastrointestinales.
Los síntomas más frecuentes son constipación o diarrea crónica, dolor abdominal, reflujo, vómitos y encopresis. Y los diagnósticos que se han relacionado son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la distensión abdominal, déficit enzimáticos y enfermedad inflamatoria intestinal. La selectividad alimentaria es frecuente en niños con trastorno de espectro autista y constituye un factor de riesgo para déficit de nutrientes o malnutrición. La presentación clínica puede ser atípica de estos trastornos, como mayor irritabilidad, agresividad, trastornos de sueño o trastornos posturales que antes no estaban presentes. Es muy importante en cada consulta pediátrica evaluar los hábitos alimentarios, justamente indagar sobre selectividad, sobre qué grupo de alimentos consumen, antropometría, o sea, peso y talla en cada consulta para hacer un seguimiento y detección precoz, y signos de disfunción gastrointestinal. Otras comorbilidades que se pueden presentar son los trastornos motores, alergias de distintos tipos, infecciones respiratorias recurrentes y trastornos de la conducta alimentaria. Para concluir, los pacientes con trastorno de espectro autista presentan frecuentemente asociaciones comórbidas. Puede acompañarse de discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, afecciones médicas, genéticas, ambientales u otros trastornos del desarrollo neurológico. Los niños dentro del espectro están expuestos a afecciones médicas similares a niños con desarrollo típico, pero pueden manifestar presentaciones poco habituales. El pediatra es quien detecta las comorbilidades y debe coordinar el equipo interdisciplinario que va a abordar al paciente en forma integral. Muchas gracias por su atención.